Bueno, muy bienvenidos todos, bienvenido don Max Pavés, su asesora Constanza Castillo. Hoy día vamos a sesionar de manera extraordinaria para poder adelantar un poquitito el debate sobre la prolongación del estado de excepción. La Comisión de Salud queríamos tener un espacio para poder interactuar de manera más directa porque mañana, bueno, es otro escenario y que por supuesto nos preocupa los aspectos sanitarios que involucran a esta decisión. Entonces, le voy a dar la palabra al secretario. ¿Hay asuntos en la cuenta, Cristian? ¿Alguno? Hay un pareo. Hay solo un pareo acordado entre el diputado Boric y Macaya. Me tomé la licencia. Ya, está hecho. Entonces, teníamos como invitado, por supuesto, al subsecretario de la SECPRES, que sabíamos que íbamos a tener de buena voluntad su presencia con poca anticipación. Estaba en la sesión también invitado el ministro, estaba invitado el colegio médico y también a última hora logramos confirmar a don Álvaro Erazo, el consejo asesor, que también nos importaba su opinión. Eh, no sé si por interno le voy a mandar. A Cristian se lo mando directo el contacto de Álvaro Erazo para que lo invitemos. Pero desde ya yo le daría la palabra al subsecretario de la presidencia para saber en qué van las conversaciones y sobre todo nos interesan los argumentos que fundan la decisión de prolongar por nuevos 90 días el estado de excepción. Ojalá más allá de las generalidades también, si es que hay también cuáles serían las modificaciones que entendemos han estado conversando con distintas bancadas para poder avanzar y conseguir los votos que necesita el Ejecutivo para sacar esta medida. Así que, don Max Páez, le doy la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Encantado de poder participar en la Comisión de Salud. Efectivamente, usted convocó al Ejecutivo y me convocó a mí durante el día. Nosotros tenemos nuestras funciones acá en Valparaíso, así es que no tenemos ningún problema de poder concurrir a poder expresar aquellos conceptos que son fundamentales para poder entender jurídica y políticamente por qué el Ejecutivo está pidiendo la prórroga del estado de excepción. En primer lugar, presidente, comentarle que la situación de la prórroga del estado de excepción es bastante inédita en Chile. En la historia democrática, a pesar de que nosotros por eventos de la naturaleza, ¿cierto?, los terremotos, habíamos tenido estado de excepción constitucional, nunca se había prorrogado por más de un año, que es donde se requiere el acuerdo del Congreso Nacional, es decir, de ambas cámaras, para poder continuar con esta medida que lo que busca, y es una herramienta constitucional, que lo que busca es restringir o suspender, nunca privar, sino que restringir y suspender el legítimo ejercicio de determinadas garantías constitucionales, y eso es lo que funda sanitariamente esta petición. Nosotros tuvimos un estado de excepción que se venció en su minuto, pedimos una prórroga hasta el 30 de junio y está próxima a vencer. Por lo tanto, el presidente de la República tenía dos alternativas: dejarla vencer y después decretarla desde cero, o trabajar y aplicar las instituciones de buena fe para pedirle al Congreso Nacional que una vez más por 3 meses pueda prorrogar el estado de excepción constitucional, que en este caso es de catástrofe y la causal es la calamidad pública, ¿ya? O sea, el estado de excepción está asociado siempre a una causal, no se puede aplicar cualquier estado de excepción. En el caso del estallido social se aplicó el estado de emergencia, en este caso se aplica el estado de catástrofe. ¿Y por qué es importante? Porque las garantías que se restringen son distintas. En segundo lugar, presidente, es importante entender que la pandemia y lo que motiva al gobierno es principalmente motivos sanitarios. Nosotros estamos frente a una pandemia, eso es sabido, es un hecho público y notorio, que evidentemente no tiene precedencia en nuestra generación, que no hay ningún país del mundo que hasta el minuto haya podido dar una lección de cómo controlarla. De hecho, hablaba recién por teléfono con el ministro de Salud, ¿cierto?, que me recordaba que en algunos países en los cuales se habían liberalizado ciertas libertades al punto de la eliminación de la mascarilla, hoy día por la variante Delta, que es algo que hasta el minuto no ha llegado a nuestro país, hay países que han tenido que volver hacia atrás. Entonces, lo importante es entender la situación en la que estamos. Al día sábado, presidente, habían 11.864.054 personas vacunadas. Y eso significa que estamos prácticamente en el 80% de la población objetiva vacunada
con una dosis o con una dosis única, dependiendo obviamente de la vacuna de la cual las personas se hayan puesto, ¿no? Y al día sábado hay 9.521.763 personas que ya completaron su vacunación. Y eso significa que el 63% de la población objetivo ya ha cumplido su esquema de vacunación. Este es un esquema de vacunación que está avanzando, es un esquema de vacunación que, sin perjuicio que hemos hecho una campaña y un llamado a que las personas rezagadas asistan a la vacunación, creemos que ha avanzado y avanza bien. Sin embargo, presidente, y aquí entro a la inquietud fundamental, el manejo de una situación de calamidad pública como la que estamos teniendo adelante no se puede llevar sin adelante de parte del Estado de Chile y de parte del gobierno sin poder aplicar las medidas en general que han sido útiles para poder evitar los contagios, para poder aislar a las personas, para poder trazar, para poder, testear y aislar. Y para eso, lo que nosotros hemos denominado como Gobierno de Chile, como Plan Paso a Paso, que es el título general de la canción, que por supuesto está haciendo, tuvo una jornada, ya voy a entrar en eso en detalle, el día sábado, no podemos llevarlo adelante sin el estado de excepción. Y esto es muy importante. La alerta sanitaria es un instrumento jurídico que contempla el Código Sanitario, que permite algunas medidas, por decirlo así, jurídicamente más blandas. Perdón, ¿puedo interrumpir un segundo? Diputado Crispi, está Álvaro Erazo en sala de espera. ¿Lo dejo pasar? Ahí lo dejé pasar. Gracias. Ya. Entonces, sigo presidente. Saludar a Ana María, también secretaria querida de esta comisión. Entonces, el plan paso a paso, que es la forma global en que el gobierno ha intentado llevar adelante el manejo de la pandemia, no se puede llevar adelante sin el estado de excepción, que, como le ha dicho el ministro del Interior, lo dijo hoy día, es una caja de herramientas. Es decir, es una herramienta que nos permite prudencialmente ir evaluando aquellas medidas en materia de restricción de movilidad, aislación de personas, imposición, liberación de cuarentenas, toque de quedas, limitaciones de aforo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el estado de excepción constitucional, y esto es muy importante para las personas que están siguiendo la transmisión, no implica per se el toque de queda. El estado de excepción no implica per se una cuarentena, pero no podemos aplicar esas medidas si es que no se aplica esta herramienta de orden constitucional. El día sábado, presidente, hubo un encuentro donde más de 140 personas que representaron distintas entidades de la sociedad civil se reunieron para poder evaluar y dar un contexto epidemiológico de análisis a lo que ha sido el plan paso a paso. Y eso es algo que estoy autorizado a señalarle a la comisión y a través de la señal de la Cámara de Diputados a todas las personas que nos están mirando, que va a ser sistematizado en los próximos días, que va a ser comunicado a las personas que participaron y respecto a lo cual esperamos obtener importantes conclusiones para ir, por decirlo de alguna manera, reformulando algunas medidas del plan paso a paso, el cual no se puede llevar adelante si es que no contamos con la herramienta del estado de excepción. Esto fue una reunión que fue llevado de manera multidimensional, que contó con el diálogo colaborativo, escucha activa, el ejercicio de análisis de diagnóstico y la generación de propuestas, diálogos aplicados en dinámicas de taller de trabajo y el involucramiento general del ministro y los subsecretarios de gobierno. Y así hubo 15 grupos de trabajo, se desarrollaron 3 plenos finales y hubo una instancia de cierre donde existen algunas de las conclusiones que en este caso yo no estoy autorizado a poder exponer en esta comisión, no es mi rol, pero que los próximos días, y eso es un compromiso del gobierno, se va a poner a disposición de las personas y de la comunidad científica en general para poder llevar adelante una mejor forma de llevar y de guiar el plan paso a paso. Entonces, presidente, nosotros estamos durante la jornada de hoy ingresando el oficio en virtud del cual se le solicita al Honorable Congreso Nacional se pueda servir prorrogar el estado de excepción por 3 meses, donde evidentemente el Ejecutivo está revisando la profundidad y la entidad de las medidas sanitarias,
donde el Ejecutivo entiende que esta no es la misma situación que hace un año atrás, donde tenemos un esquema de vacunación mucho más robusto que ha ido avanzando y que por lo tanto estamos en condiciones de poder en los próximos días proponer algunas alternativas que vayan en el fondo flexibilizando algunas medidas, conversando políticamente algunas medidas, y eso es muy importante en las próximas horas en las cuales nos quedan para votar este oficio, que es el día de mañana, por acuerdo de comité está en la Cámara de Diputados en primer lugar de mañana, y donde esperamos que el Congreso Nacional entienda la importancia que significa para el manejo de la pandemia el poder contar con esta herramienta, que insisto, y termino, presidente, no necesariamente incluye un toque de queda con horario determinado, no significa necesariamente cuarentenas en lugares determinados, ni cordones sanitarios, ni límites de aforo per se, o sea, son herramientas que se pueden discutir, que nosotros podemos evaluar y que lo estamos haciendo a través de este ejercicio que se realizó el día sábado con 140 miembros de distintas entidades de la sociedad civil, científica, etcétera, pero que sin el estado de excepción nosotros no podemos llevar adelante. Entonces, me atrevo como subsecretario general de la Presidencia, en nombre del Gobierno, del ministro Sexpress, del ministro del Interior, del ministro de Salud, a transmitir la inquietud a esta comisión de que por razones sanitarias necesitamos, para combatir la pandemia y las eventuales variantes, en este caso nos preocupa mucho la variante Delta, lo que significa evidentemente poder tener algún control respecto a quiénes son las personas que ingresan a nuestro país, la apertura y cierre de fronteras, y en ese sentido, esa variante que no ha llegado a Chile, hasta el minuto, hasta que corté con el ministro de Salud, no tenemos información de que haya llegado a Chile, necesitamos las herramientas para poder ayudar y combatir la pandemia. Eso es el contexto general, presidente. Mañana, durante la sesión de sala, los ministros del Interior, de Salud y de la Sexpress se van a referir en detalle. Nosotros tenemos una obligación constitucional del minuto de ingresar el oficio, informarle al Congreso Nacional cuáles son las medidas que se han tomado en virtud del estado de excepción. Todo eso va a ser entregado durante la sesión de hoy, durante el día de hoy, perdón, para que mañana se dé cuenta en la sala y podamos tener un muy buen debate a la altura de las circunstancias sanitarias que tiene nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretario. Le damos la bienvenida a don Álvaro Erazo, quien logramos al final congeniar horarios para que pudiera acompañarnos. Él es miembro del Consejo Experto COVID. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Don Álvaro, le voy a dar la palabra. Como pudo haber escuchado parte de la presentación de don Max Pavés, la idea de esto es una conversación para tener mayores antecedentes y guiar una conversación en relación a la votación que vamos a tener el día de mañana. Así que le pido que sea más bien breve para que después pueda haber un espacio de conversación y de preguntas tanto con usted como con el subsecretario. Así que don Álvaro, exministro de Salud, le doy la palabra. Muchas gracias, presidente, y saludo a través suyo a los miembros de la Comisión de Salud, a los honorables diputadas y diputados, y por supuesto también al subsecretario de la Presidencia. Quiero resumir lo que ha sido nuestro planteamiento en este ámbito. Nosotros hemos sido consultados en varias oportunidades. En este caso no se nos ha solicitado la opinión, pero en otras oportunidades, particularmente para la continuidad del estado de excepción, hemos fijado posición como Consejo. Yo solo como marco jurídico en el cual nos encontramos, nosotros tenemos dos grandes herramientas técnicas y jurídicas, digamos, que son las que nos permiten tener herramientas mucho más activas y con mayor fuerza administrativa, que son el Código Sanitario, por supuesto, y estas condiciones de excepción constitucional. Estas dos son muchas veces coayudantes, se complementan y claramente potencian lo que es fundamentalmente aplicar todas las estrategias de salud pública y particularmente de reducción o restricciones de movilidad y, digámoslo claramente, también restricciones de derecho. Es indudable que acá estas herramientas permiten, por la vía jurídica, limitar la circulación de las personas y, por supuesto, también cualquier actividad que haya sido vista como un factor adverso para la contención de la circulación del virus. Y en ese sentido, las paradojas de la vida. En el mes de marzo, el 8 de marzo, nosotros elaboramos una minuta y en ese momento yo diría que
era bien poco discutido el tema de las variantes, pero una de las variables que nosotros argumentamos, uno de los aspectos que nosotros argumentamos para dar continuidad a este estado de excepción constitucional fue precisamente que estábamos observando en nuestro país la llegada de las variantes, particularmente en ese minuto era la variante inglesa, ¿ya? Que en ese minuto se conocía como P1 y ustedes saben que ahora han cambiado la nomenclatura. Pero llamo la atención, digamos, con el afán básicamente de que en salud pública hay que actuar con toda la prevención y las medidas preventivas del caso, porque de lo contrario, uno se va a encontrar con sorpresa. Entonces, a mí me parece bien, mi argumento también va en la misma dirección. Yo creo que tenemos 2 grados de incertidumbre, a mi entender, altos, y uno de ellos quizás menos alto, pero no deja de preocuparnos, primero en el contexto global. O sea, los países que estaban con mayor laxitud abriendo sus restricciones, como el caso de Israel, han tenido que retroceder. Ustedes saben que habían liberalizado el uso de la mascarilla como obligatoria. El caso de Inglaterra, que también había incorporado ciertas flexibilidades, y en el mundo entero, y particularmente las alertas de la OMS, y en el caso de América Latina, que está incendiada por estas variantes hace ya bastantes meses, no digamos que la última semana, a propósito del estado de excepción, nos obliga a actuar con mayor cautela. Y esa cautela significa, creo yo, no bajar la guardia en los aspectos administrativos. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención sobre las medidas de restricción, porque ha sido mencionado, y nosotros lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, que los controles fronterizos de aplicar este estado de excepción tienen que ser con mucha mayor salvaguarda de lo que hasta ahora se ha venido haciendo. Yo creo que es cierto que cada vez que uno plantea el tema de los controles fronterizos nos dicen las fronteras están cerradas y evidentemente el año pasado estuvieron desde marzo hasta noviembre cerradas. Pero nosotros sabemos y hoy día hay evidencia porque he visto al ministro y a la subsecretaria diciendo que hay que reforzar los controles fronterizos. Bueno, creo que las medidas de excepción del gobierno, como lo ha dicho el subsecretario, se manejan con la debida flexibilidad para aplicarlas donde corresponde, pero de aplicarse estas medidas de estado de excepción, yo creo que ustedes, las autoridades de gobierno, ojalá se dispongan y movilicen recursos en los controles fronterizos, porque no es solo decir cerramos las fronteras, sino que efectivamente hay una aplicación mucho más rigurosa respecto a esto. Y eso implica movilizar recursos, disponer de sistemas de control en los pasos no solo aéreos, sino también en toda nuestra frontera. Pasan camiones, bueno, todos sabemos cómo son los puntos fronterizos de nuestro país, los puertos donde llegan cargas de manera importante. Entonces, creo que hoy día, lamentablemente, la noticia que tenemos más crítica es la llegada de las variantes, pero las variantes no solo basta que se estén declarando, sino también que si se va a aplicar un estado de excepción, se note efectivamente un control mucho más riguroso. Y las otras medidas, por supuesto, creo yo, que en lo que estamos observando con la vacunación, que es bastante positiva, también es cierto que hay algún grado mayor de preocupación porque tenemos un enlentecimiento de lo que había sido el proceso de vacunación y por otro lado la circulación del virus en una población mucho más joven que estaba más alejada de la estrategia de vacunación que ha sido bastante óptima por parte del gobierno. De todas maneras, creo, mi recomendación es que en este contexto de incertidumbres, unas mayores y otras menores, creo que es pertinente recurrir y seguir recurriendo a el estado de excepción y también, por supuesto, a fortalecer las medidas que nos permite el Código Sanitario. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Álvaro Erazo. Tenía pedida la palabra aquí de don José Miguel Castro, diputado Torres, diputado Juan Luis Castro, y quien habla también voy a pedir la palabra. Don José Miguel Castro. ¿Estás en silencio, colega? Ahí sí parece.
No había apretado bien el botón, disculpe, señor presidente. No puedo estar más en concordancia de lo que aquí se ha dicho por parte del subsecretario y del doctor. Fíjese, quiero hacer una reflexión. Julie Edenstein, en abril, tengo entendido, de este año, felicitaba a Chile por la vacunación. Y hoy en día, como lo dice el doctor Erazo, efectivamente han tenido que volver hacia atrás, pese a tener a toda su población prácticamente objetivo vacunada, estoy hablando de Israel. Ellos han tenido que volver para atrás. Un 40% de las personas que están contrayendo el virus estaban vacunados. Y la verdad es que ellos estaban vacunados, tengo entendido, por la Pfizer, nosotros por Sinovac. Nosotros teóricamente deberíamos, y ahí qué bueno, deberíamos teóricamente tener una mejor inmunidad, porque es a virus muerto atenuado. Pero no existe serología en el mundo todavía que pueda decir eso. Y frente a esa duda, frente a no saber si es que nuestra vacuna, que el 90% de la población se ha puesto, esa vacuna está actuando bien o no, por supuesto que tenemos que considerar esta variante Delta o esta variante Delta Plus, la tenemos que considerar con un mayor ojo. Hoy día pasa de ser una variante de interés a una variante de preocupación por parte de la OMS y por parte de los distintos científicos. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, sin duda, el cierre de fronteras que solamente se da en este estado de excepción y no en alerta, tiene que ser prioridad. Y yo insto a esta comisión, obviamente, actuar en términos más que políticos, actuar en términos epidemiológicos, en términos de salud pública y entender la importancia que tiene este estado de excepción para Chile. Es más, yo le pediría, por favor, oficiar al Ministerio de Salud, y aquí quiero que ojalá se entienda lo que estoy pidiendo. Ojalá pudiésemos oficiar al Ministerio de Salud para que inste al Instituto Millennium, quien ha trabajado justamente en el estudio de Sinovac. Frente a la presencia de una variable delta, podríamos nosotros ser de los primeros países en poder ver cómo reacciona la serología, cómo en el fondo reacciona la vacuna frente a suero que tienen la presencia, y podríamos tener ciertas pautas. Entonces yo creo que es más que importante, número uno, el ratificar este estado de excepción por lo que nos han dicho, no solamente el Ejecutivo, sino que también personas completamente independientes como el doctor Erazo. Y segundo, también yo insto no solamente quedarnos en el ratificar, sino que también actuar y ser proactivos de manera de poder llevar la delantera incluso en la investigación, cosa que es sumamente importante. Y por lo tanto el oficio dirigió, uno, por instar a esta investigación, y segundo, por ser aún más no estricto, sino que aún más proactivo en la búsqueda de casos en las fronteras y en el ingreso de personas. Solamente eso, señor presidente, y no sé qué opina el doctor Erazo con respecto a estos dos oficios que pedimos. Gracias. Espéreme, déjeme mover ¿les parece tomar el tiro de acuerdo para pedir esos dos oficios? Sí. Bien, acordado. Diputado Torres. Sí, gracias, presidente. Saludar obviamente al subsecretario, a Connie y también al doctor Erazo, que nos acompañan hoy día. Y bueno, yo también quiero compartir un poco una reflexión, porque de las preocupaciones que emanan a partir de las incertidumbres que muy bien plantea el doctor Erazo, es que uno tiene que intentar ponderar aquellos elementos de derechos y éticos que debieran, a mi juicio, iluminar las decisiones que tomamos acá en el Congreso. Y desde esa perspectiva, y a mi juicio desde ambas perspectivas, hoy la situación que vive el país amerita, digamos, poder sostener un estado de excepción constitucional, toda vez que hemos observado experiencias en el mundo que, a pesar de una vacunación, como es el caso de Israel, también voy a mencionar ese mismo porque ha sido icónico desde el punto de vista del éxito en la vacunación y había abierto sus libertades individuales a un estado prácticamente de plenitud. Hemos visto cómo efectivamente eso, no sé si el diputado Juan Luis Castro me permite, Juan Luis. Gracias. Hemos visto cómo ha ido retrocediendo respecto a estas mismas libertades, habiendo tenido un esquema de vacunación con Pfizer en prácticamente un 100% de la población, que sabemos tiene mejor efecto en cortar la cadena de contagio, respecto de la Sinovac. Entonces hoy día vemos cómo la variante Delta está afectando en un 90% de los nuevos contagiados y un 40% de estos que son habiendo sido vacunados por Pfizer. Por lo tanto, ahí también hay un elemento que observar, y teniendo países vecinos que hoy día han presentado la variante Delta,
como ya se ha planteado o se ha dicho públicamente. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente que a mi juicio no podemos restar instrumentos a la autoridad sanitaria, que a mí me encantaría que así fuera, que la autoridad sanitaria tomara estas definiciones desde la lógica del Ejecutivo. Lamentablemente no es así, pero bueno. Pero darle esta herramienta en definitiva al gobierno para poder generar control de movilidad en ese sentido. Si nosotros aumentamos la movilidad, obviamente vamos a disminuir las probabilidades de cortar la cadena de contagio, ¿ya? Hoy día va disminuyendo progresivamente y lo peor que podemos hacer es simplemente abrir mayores libertades individuales y enfrentarnos a una cuarta ola o eventualmente a una con una variante como la Delta que tiene alta contagiosidad. Entonces, en ese sentido hay que actuar con un grado de responsabilidad. Ahora, yo entiendo que las cuarentenas han afectado a la población desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista de la violencia intrafamiliar y otras situaciones. Y de eso hay que hacerse cargo, ¿ya? También sobre la fatiga pandémica. Ahora, si queremos en alguna medida poder avanzar a algún grado mayor de libertad, ¿ya? Primero, lo que tenemos que tener claro es cuál es el momento epidemiológico para que eso ocurra. Por ejemplo, lo que sucedió con el permiso de movilidad. Que esto esté asociado a las personas que puedan estar vacunadas puede ser un buen incentivo de todas maneras, pero no en un momento anterior, porque si no vamos a generar el problema de someter al riesgo a la población. Que el esquema de vacunación yo creo que hay que agilizarlo y ojalá focalizarlo a los sectores más vulnerables. Hoy día hay poblaciones que enfrentan situaciones a propósito de las determinantes sociales que son complejas, mayor hacinamiento, mayor pobreza, mayores probabilidades de poder contagiarse intrafamiliarmente. Ese es un tema del que hay que hacerse cargo, ¿ya? Revisar, por ejemplo, el esquema de vacunación sobre una tercera dosis, ¿ya? Creo que hay que tratar de actuar con premura. Yo sé que para esto se requiere evidencia científica, es escasa pero es importante considerarla para que podamos tener ojalá un esquema con un shot de refuerzo en el caso de Sinovac o eventualmente Convivac, mezclando, digamos, otro tipo de vacunas que han mostrado algún grado de eficiencia en combinación para disminuir también la cadena de contagio, sobre todo en aquellos que fueron inmunizados en los primeros meses, ¿no? Que no sabemos cómo van a responder sobre su inmunidad ya pasados los 6 meses. Entonces, es riesgoso abrir si no somos capaces de poder tomar todas estas consideraciones. Disculpen que me extienda, pero comparto el hecho que hay que cerrar las fronteras, ¿ya? Nosotros no tenemos secuenciación genómica que nos permita determinar si es que entra alguien con virus, con variante Delta, por ejemplo. La tenemos, sí, pero es escasa. Por lo tanto, no es suficiente la secuenciación genómica para saber cuántos variantes Delta están en... No sabemos siquiera si hay en Chile, ¿no? Hasta el momento no se ha logrado secuenciar. Eso no significa que no esté, puede estar, ¿ya? Entonces, también hay que ser, en ese sentido, responsable respecto de ello. Si es que vamos a abrir algunas actividades, yo sé que estamos por terminar, que se me acabó el tiempo, pero bueno, tengo más puntos, pero la verdad es que después se los puedo hacer llegar al Ejecutivo. Creo que hay que considerar una serie de elementos para que de verdad se utilice responsablemente los instrumentos que otorga tanto el decreto de alerta sanitaria como el estado de excepción constitucional, y que podamos no simplemente llegar y abrir, ¿ya?, a mayores libertades individuales si no somos capaces de considerar elementos como esto y otros más que he planteado. Gracias, presidente, disculpe. No hay problema, colega. Diputado Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Saludar a don Max Pavés y a Álvaro Erazo. Reflexiones muy precisas y directas. Una cosa es la vacunación, otra cosa es el control de la pandemia. En la vacunación, quiero ser preciso, se ha logrado vacunar al 62% con 2 dosis después de 2 semanas. Esa es la meta que se ha cumplido, porque eso da grados de inmunidad del orden del 60-65%. Quienes tienen una dosis, que el 80% es Sinovac, tienen 5 o 10% de protección. Para que seamos directos, escucho anuncios hoy día de la autoridad sanitaria diciendo, mire, hemos logrado cumplir la meta, en fin. No, seamos directos. No, el 62% tiene las 2 dosis cumplidas y estamos a 23 de julio. Segundo, el tema que nos convoca es el control de la pandemia. Y la pregunta es, ¿está controlada la pandemia o no? ¿Sirvió el estado de catástrofe o no? Me temo, presidente, me gustaría que don Max Pavés se refiriera a eso. Me da la impresión, al escuchar voces de Chile Vamos, que están todos por negar y rechazar la propuesta del gobierno. Entonces, me gustaría que hubiera sinceridad en esto. ¿El gobierno viene con acuerdo de Chile Vamos o no? ¿O aquí se busca que el sostén del gobierno sea la oposición? Porque resulta bien curioso que las voces médicas, científicas, estemos todos bregando por restricciones y las voces liberales de Chile Vamos estén todos por soltar las amarras, ¿verdad?, y que volvamos a la normalidad de nuevo.
Creo que eso tiene que políticamente aclararlo el subsecretario. Tercero, cuando se limitan dos libertades, el desplazamiento y el derecho a reunión, estamos hablando de cosas concretas que se han fiscalizado muy mal. El toque de queda, sinceramente, ha habido desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche y el nivel de control ha sido escaso y la confianza en la autoridad ha sido también débil. Yo creo que el toque de queda debe mantenerse a un horario que se puede conversar. Pero el cierre de fronteras, que se decretó el 1 de abril, se está por cumplir 3 meses, el 30 de junio, ¿verdad? Recordemos que fue producto de las presiones que hubo porque el virus cepa P1 brasileño venía desde diciembre en desarrollo que estaba llegando a Chile. Quiero decirles que la DGAC del aeropuerto nos informó a todos, aquí estuvieron en la comisión, que 6.000 personas llegaban a Chile enero, febrero y marzo en aviones procedentes de los países donde se veranea, ¿verdad?, en ese tiempo, incluido Brasil. No reclamemos hoy día que estamos inundados en la cepa brasileña. Está entre nosotros y no se puede secuenciar porque no alcanzamos. Cuando se habla de los aforos, yo recuerdo con todas las múltiples enmiendas del paso a paso, se abrió restaurantes anticipadamente en fase 2, gimnasios, las iglesias, incluso que fue una controversia en un momento determinado. En fin, o sea, dos facultades que uno entrega desde el Congreso, pero que no se ejercen desde la autoridad, a pesar de estar otorgada esa condición. ¿Alguien ha visto o escuchado a los jefes de plaza, presidente? ¿Alguien sabe quiénes son los jefes de zona en estado de catástrofe hoy día? Porque los vimos al principio, el año pasado. ¿Pero alguien tiene en alguna región idea de quiénes son los jefes de plaza que se supone que dirigen las regiones en estado de catástrofe? Cero. No existe, tan invisible. Por último, el plan paso a paso, a mí me gustaría que de verdad la autoridad se sincerara, porque se resulta que hoy día el ministro dice, mire, yo no le voy a responder a nadie mañana del cambio del plan paso a paso, porque mañana se vota en el Congreso, pero no le vamos a decir a nadie qué cambios van a haber. Resulta que estamos haciendo apuestas a ciegas entonces, porque a mi juicio el plan paso a paso debe cambiarse profundamente. No tiene utilidad en la manera que está expresada y a mayor abundamiento, ¿por qué mañana 10 comunas de Santiago pasan, ¿verdad?, a fase 2, habiendo fracasado la mayoría de ellas? Tienen más casos ahora que terminan que al inicio cuando empezaron hace 90 días. Eso no es éxito, eso es fatiga, que es distinto, pero no es mejor en los indicadores. El pase de movilidad, que ha sido a mi juicio un problema enorme, porque es una gran tubería de gente que entra a las calles, ¿verdad? 7 millones de chilenos habilitados para el pase de movilidad. ¿Cómo vamos a hacer cuarentena simultáneamente con pase de movilidad? No se ha querido mover. A mí el ministro me dijo en una oportunidad que esto estaba pensado para adultos mayores, pero resulta que se precipitó la autoridad y lo hizo para todos de una sola vez y estamos como estamos. Entonces, yo, presidente, no quiero que aquí se saquen las castañas con la mano del gato. No quiero que mañana haya un chascarro y que resulta que termine el centro y la izquierda pidiendo restricciones, invocando estado de catástrofe, y resulta que los sectores de derecha, como están diciéndolo, coalición de gobierno, está votando en contra de lo que está presentando aquí el subsecretario. Eso me parece ridículo, absurdo, para que después digan, oiga, no logramos los votos en el Congreso, quisimos tener facultades y nos negaron, y la propia coalición está en contra. O sea, es un problema político y yo pido que se sincere. Y por último, presidente, pido en esto, y aquí está el doctor Erazo, me parece increíble, me parece increíble, presidente, que el Consejo Asesor COVID no haya sido consultado sobre esta decisión. Me parece increíble, si es el Consejo Técnico que por excelencia dirige las decisiones, ¿verdad?, sanitarias, no haya tenido voz alguna sobre esta decisión. Veo más precariedad todavía de la que imaginaba en la decisión que estamos a punto de adoptar el día de mañana. Gracias, presidente. Gracias, colega. Yo tomaba la palabra, luego la diputada Osandón. ¿Puedo hablar sobre el punto? Déjenos... Le doy la palabra después de la diputada Osandón. Bueno, el diputado Castro me quita dos de las cosas que iba a decir. Solo reforzar que no se entiende cómo el Consejo Asesor no participa de estas conversaciones. Nadie está diciendo que tome las decisiones, pero que no sea parte de una conversación, que no haya una reunión del presidente y el ministro para las decisiones más estructurales en la estrategia. Es decir, si uno quisiera hablar de la estrategia sanitaria, por supuesto que como señala aquí el subsecretario, esta caja de herramientas que permite el estado de excepción, sería razonable conversarlo con los expertos para ver si es que hay argumentos suficientes sanitarios para hacerlo y no son escuchados. Yo de verdad creo que el Consejo Asesor está bastante de adorno, con todo el respeto a los miembros que lo componen. Es una conversación interesante que no tiene una caja de resonancia en el gobierno, me parece que es grave y es poco transparente con la opinión pública. En segundo lugar,
me parece, subsecretario, que mañana tengamos que votar sin la información de las modificaciones que van a hacer. Es decir, ustedes están hoy día en una conversación con la UDI en relación a las modificaciones del toque de queda por fase y el regreso a clase, buscando los votos para aprobar una medida de alto impacto, y esas modificaciones no las van a anunciar mañana. Yo pensaba que las iban a anunciar en esta reunión. Porque de eso se trata de que podamos votar con la información disponible y que no tengamos posiciones de trinchera en relación a nuestros partidos o definiciones previas respecto a lo que significa el derecho al desplazamiento de la reunión, como un valor fundamental en democracia, como una libertad fundamental en democracia. Y la idea es que podamos contraponer eso con un equilibrio en relación a políticas sanitarias, medidas sanitarias que devienen, como dice el gobierno, de un estado de excepción. Entonces, yo le quiero decir, subsecretario, que a lo menos como presidente de la Comisión de Salud me parece que es impresentable que teniendo en el mapa, habiendo tomado la decisión de que van a anunciarnos las modificaciones la próxima semana, no lo hagan el día de mañana, o al menos algunas generalidades, porque yo no le voy a pedir que me diga el coeficiente que van a modificar para las cuarentenas, pero dígame en qué fase del plan paso a paso vamos a tener toque de queda. Me parece que es razonable, que no es mucho pedir. En relación a aspectos ya más sanitarios, pero creo que una conversación más con el ministro, yo creo que efectivamente tenemos una situación bastante crítica, porque lo que nos señalan al final a partir de la experiencia que se está viendo en Israel es que vamos a tener una nueva pandemia sin vacunas. Es bastante partir como desde el comienzo, y en eso la fatiga pandémica juega un rol muy relevante, y creo que hemos cruzado una discusión de manera equivocada en relación sobre todo a lo que significa la movilidad al aire libre, la movilidad en plazas, la movilidad cerca o sea, que no está en lugares encerrados, o los gimnasios al aire libre, incluso los estadios. Aquí creo que nos hemos atravesado, por ejemplo, con los centros comerciales, los malls. Hay poco contagio en los malls. Entonces, es necesario avanzar, pero para eso necesitamos toda la información sobre la mesa. Le doy la palabra ahora a la diputada Sandón. Yo solo decirle, subsecretario, que a lo menos nosotros como Frente Amplio tenemos una posición compleja con esta votación. Nos parece que no es razonable normalizar la presencia del ejército en las calles en toque de queda, menos si es que el día de la votación ustedes como gobierno no señalan realmente cuáles son las modificaciones que van a hacer. Porque si vamos a seguir con militares en toque de queda en fase 4, es muy difícil votar a favor de eso. Y esa herramienta, al final, que nosotros le damos al poder, al poder ejecutivo, el poder para usarla, al gobierno, bueno, después ustedes son los que toman decisiones y el ministro el que no le pregunta ni le consulta a nadie. Entonces, me parece que yo de verdad lo solicito como presidente de la Comisión de Salud, que el día de mañana haya más información que la que al parecer nos va a entregar esta noche. Diputado Sandón, y luego nuevamente el diputado José Miguel Castro. Gracias, presidente. La verdad que efectivamente la votación de mañana es una votación compleja, es una votación que se va a tener que discutir muchísimo, y efectivamente no vamos a tener toda la información. Y además es compleja porque nos tenemos que hacer cargo de esta realidad, y cuando uno pregunta en la calle, en general la gente ya no quiere más. Estamos con una ciudadanía que está agotada, ¿ah? Y uno siempre cree que las cosas malas le van a pasar al otro, entonces todo el mundo quiere terminar con este tema de que hemos perdido estas libertades individuales. Y por eso que va a ser complejo, va a ser muy complejo, porque vamos a tener que ser como esos padres responsables, ¿no? Que a veces tienen que hacer cosas que duelen, pero que hay que hacerlas porque es por un bien superior. Pero tenemos una ciudadanía agotada, y primero que todo me gustaría aclarar que Chile Vamos no es solo la UDI, porque efectivamente nosotros hoy día tuvimos alguna conversación, efectivamente ellos han sido más proactivos, nosotros hoy día recién tuvimos nuestra primera conversación, pero ha sido en el mismo tono que se ha dado en esta reunión, para que tengan esa tranquilidad, ¿no? Tampoco se nos han pasado los datos, las cosas que se van a hacer ni nada. Al menos eso es lo que podemos decir desde Renovación Nacional. Ahora, cuando hablamos de cerrar, este encierro,
Yo creo que hay cosas que son súper importantes, el tema de la salud mental. Yo veo como hoy día ya las instituciones, al menos lo sé, parte de la Universidad Católica, están preparando pilotos para poder enfrentar el tema de salud mental post pandemia, o sea, están bastante optimistas para mi gusto, ¿no? Pero efectivamente tenemos un tema de salud mental que yo creo que muchos de nosotros incluso podemos percibirlo nosotros mismos. ¿Ah? El nivel de incertidumbre, de angustia, si uno cuando tiene familia en este país, que no sé si a los demás pasa, pero nosotros tenemos que leer el diario para saber las cosas que tenemos que hacer la semana, las cosas que podemos y lo que no podemos, y eso es muy complejo, todas las semanas se cambian las cosas, se abren, se cierran, realmente el tema de la incertidumbre es muy, muy complejo. Cuando hablamos de cierre de la frontera, también tenemos que hablar de cierre de fronteras completa, o sea, no son solo los aeropuertos, ¿no es cierto? Entonces ahí, Clara, hay que tener una política, no sé, pues distinta, porque existen muchos pasos fronterizos que son legales, otros ilegales. Entonces, cuando hablamos de cierre de frontera, no son solo los aeropuertos. El ex ministro Malianich ha hablado 500 veces de que en el aeropuerto debería hacerse un test de antígeno. Pero yo veo como que esas son como palabras, no sé si está diciendo cosas que no corresponden, yo no soy experta en la materia, pero me gustaría saber por qué esas cosas no tienen eco. Ese test que se hace en los aeropuertos, que se demora menos rato. Bueno, el gobierno va a poner más presupuesto para este tipo de cosas o solo va a ser un puzzle que se va a volver como a reorganizar, pero dentro de las mismas piezas que hemos usado hasta el minuto. Yo de verdad que tengo un tema complejo personal en la decisión de mañana. Creo que va a tener que hacer un esfuerzo para votar que continuemos con el estado de excepción, pero creo que tenemos muchas cosas que nos tenemos que hacer cargo. El tema de la salud mental, la incertidumbre, la violencia intrafamiliar, la cantidad de niños que han sido abusados en este tiempo, la cantidad de mujeres que han sido golpeadas. Si nadie se preocupa de eso, es mucho más importante lo otro. Pero todos sabemos que esas cifras están disparadas, pero parece que es mejor, no importa tanto. Lo importante es no morirse de COVID, pero que le saquen la mierda a los cabros que los abusen y a las mujeres están sufriendo cualquier cantidad, eso pareciera que no importa. Yo quiero saber cuáles van a ser las medidas concretas, de verdad, y sobre todo en este tipo de materia, que son como esa pandemia oculta, pero que es la que va a permanecer por años y años en la vida de cada uno de los chilenos y las chilenas. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Me estaba pidiendo la palabra el diputado Andrés Félix, que no ha participado, luego se la doy al diputado Castro y luego Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Sí, yo quería hacerle una pregunta al subsecretario, por su intermedio, porque yo estaba leyendo una columna del abogado Luis Cordero, que es director de Espacio Público, que señalaba de que no era correcto señalar que por el estado de excepción se podían decretar lo del toque de queda, las cuarentenas, el aislamiento sanitario, la aduana, etcétera. Entonces, quería yo consultar si eso es efectivo o no, porque en definitiva si es que no es necesario un estado de excepción para establecer las cuarentenas en el país, para determinar el toque de queda, sino que aquello se fundamenta tan solo con la alerta sanitaria, denominado en este plan paso a paso como el aislamiento sanitario. No veo de qué sería útil el estado de excepción. Y bajo esa misma premisa, poder preguntar cuáles son las leyes que quedarían sin efecto de terminarse el estado de excepción. Es decir, cuáles son las leyes que están condicionadas a que surtan sus consecuencias, sus efectos, mientras el estado de excepción esté vigente, para ver cuáles serían las consecuencias finales de mañana rechazarse el estado de excepción. Eso, presidente, gracias. Gracias, colega. Diputado José Miguel Castro. Gracias, señor presidente. Yo le había pedido hablar sobre el punto, pero voy a agregar dos cositas más y una pregunta al doctor Erazo. En cuanto a lo que dice el diputado Juan Luis Castro, yo estoy completamente de acuerdo que los controles hacen falta y hacen mucha más falta. O sea, no es posible que tengamos un paso a paso sin más controles. Yo pediría tener mucho más controles. Los horarios de toque y queda, por supuesto, que deben ser, creo yo, modificados. Y esa es la sensación que tenemos algunos de centro derecha, que sí hay ciertas libertades que se pueden dar más, porque muy distinto estar preparándonos para la cepa Delta, por ejemplo, y un cierre de fronteras fuerte, duro, bien establecido, que la movilidad dentro, donde sabemos lo que está, o prácticamente sabemos lo que está circulando. No entiendo por qué también el presidente dice que dependiendo si se va a poner o no toque de queda, en qué parte
del paso a paso, estaría dispuesto a no votar, cuando sabemos perfectamente lo que estamos votando es entregar esa caja de herramientas que se dice, pero en una pandemia que aquí, voy a ocupar las palabras de otro diputado, no mía, donde la palabra clave ha sido incertidumbre, no podemos pensar en que nos pasen escrito en piedra las medidas que se van a tomar para adelante. Es imposible, sería incluso hasta perjudicial que nos entregaran cómo va a ser el próximo paso a paso, qué sé yo, en las próximas semanas si no sabemos cómo se está comportando. Y lo último, y para finalizar, cuando se habla de los 80.000 vacunados, o sea, el 80% vacunado, qué sé yo, son puntos estratégicos que a mí me parecen sumamente buenos porque no se ha muerto nadie, porque le estamos diciendo a esa población objetivo que no se ha querido vacunar, vaya a vacunarse. Y aquí va la pregunta al doctor Erazo. Doctor, ¿se puede atribuir la baja de casos que hemos tenido como una variable importante la vacunación? Gracias. Gracias, colega. Diputado Juan Luis Castro, y luego la diputada Carol Cariola, y luego le vamos a devolver la palabra a Max Pavés y a don Álvaro Erazo. Ya, está entretenida la conversación, pues, presidente. Solo decir lo siguiente a mi colega y tocayo Castro. Este año han muerto ya igual o más número de casos que todo el año pasado, en el primer semestre de este año. Ojo con lo que estamos hablando. Segundo, cuando uno en la medicina tiene un enfermo que no se mejora, uno dice, ¿se tomó los remedios? No. ¿Por qué? Porque no me los dieron, no me los quise tomar. Ok. ¿El remedio era bueno? La pregunta es, ¿o era malo? ¿O era que se lo tomó mal el remedio? Aquí tenemos un cóctel de una mezcla de situaciones porque en la práctica uno dice las medidas adoptadas son buenas, pero no se han cumplido, porque quien debe hacerlas cumplir se debilitó y porque el que debe asumir, ¿verdad?, su responsabilidad dejó de creerle en quien le entregaba esas medidas. Esa es la situación en que estamos un poco hoy día. En ese sentido, yo comprendo lo que dice Jimena, tiene toda la razón, pero ¿cuál es el bien superior que vamos a colocar de por medio? Porque en el verano se dijo, demos el permiso de vacaciones. Millones usaron el permiso de vacaciones, Jimena, y mira en qué terminamos con el permiso de vacaciones, justamente para dar un alivio de salud mental a la gente que llegó enero, febrero, tenía que ir a alguna parte. Yo sé, esto es delicado, no es lo uno contra lo otro, pero estamos en un punto muy sensible. Yo le pregunto, en Europa, en el hemisferio norte, ahora en invierno, llevamos 2 días de invierno, la gente está encerrada, ventilación escasa, la transmisión del virus en Europa siempre fue superior. ¿Cómo es posible hacer controles si no tenemos ciertas limitaciones mínimas suficientes para poder ordenar a la población y que la gente confíe en que es posible avanzar a un proceso de mayor estabilidad? Creo que ahí hay un problema. Y quiero decir por último, presidente, aludiendo a lo que señala mi colega Celis, que tiene toda la razón, a mí la asesoría legislativa me ha entregado 4 leyes que dependen exclusivamente de la vigencia del estado de catástrofe, que son la 21.226 sobre todo lo relacionado con el sistema judicial chileno. Ojo, todas las modificaciones al sistema penal procesal están dependiendo en esa ley del estado de catástrofe. 2, todo lo que es mandato a las directivas y comunidades de asociaciones indígenas respecto al Consejo Nacional Indígena. Dependen todas también del estado de catástrofe. 3, la que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas en las condiciones que indica para los cuidadores. Y 4, la que modifica el Código del Trabajo para el trabajo a distancia, teletrabajo, de embarazadas, licencias parentales en estado de excepción de catástrofe y calamidad pública. Son las que a primera vista encargué yo ayer, me dijeron, mira, hay 4 leyes que dependen del estado de catástrofe. Entonces, nos vamos a mandar al pecho, como se dice en buen chileno, 4 leyes, solo por decir, no, terminemos el estado de catástrofe, sin ver las derivadas. Creo sí que el subsecretario Pavés debiera responder la pregunta de Andrés Celis. ¿Qué cosas es posible hacer y que no, sin estado de catástrofe, que puedan ser aplicables directamente? De modo tal de que evitemos todas las restricciones mayores, pero sí cumplamos un protocolo que evite desplazamiento innecesario y aforos que sean desmedidos. Gracias, presidente. Gracias, colega. Por último, diputada Cariola. Presidente, bueno, no me pude incorporar a la totalidad de la presentación del subsecretario, llegué como a la mitad. Sin embargo, lo que alcancé a escuchar a propósito de lo que él nos comentaba, este proceso participativo que llevaron adelante para identificar aquellos elementos que sean necesarios de modificar dentro de esta idea de que ya tiene el gobierno, por lo que tengo entendido, de poder dar una prórroga al estado de excepción.
como no lo pude escuchar completo, tengo algunas dudas a propósito de cuál es el plazo que se está poniendo el gobierno para esta prórroga del estado de excepción. Yo me sumo a la pregunta de Celis, del diputado Celis, a propósito de esta dimensión o esta diferencia de atribuciones que son necesarias desde el punto de vista sanitario entre el estado de excepción y la alerta sanitaria. O sea, cuáles son las fundamentales que el gobierno identifica en función, y en eso, si tienen las pruebas, y me gustaría que si las tienen las puedan poner sobre la mesa, en torno a que estas herramientas que se diferencian del estado de excepción con la alerta sanitaria son herramientas efectivas y que han tenido consecuencias efectivas en función de las consecuencias sanitarias, digo, a propósito de contener la pandemia, porque al menos la impresión que queda a quienes no tenemos acceso a todos esos datos, a toda esa información, quizás a una mirada más científica del control de la pandemia, que claramente ha significado también cometer errores y ir aprendiendo de alguna manera en el camino, desde las experiencias de otros países, pero también de las nuestras. No, a mí la impresión que me queda, presidente, tal como lo han dicho varios colegas acá, es que claro, a pesar de que hemos tenido todos estos meses, ya casi 2 años de estado de excepción, las consecuencias de control de la pandemia son las que tenemos a la vista, que ni siquiera vale la pena analizar en mayor detalle para decir que aquí había un fracaso desde el punto de vista de el rol que ha tenido el Estado para poder contener. Porque no basta con decir, y lo vuelvo a repetir a propósito de algo que conversábamos el otro día, esto no se trata de decir de hacer un juicio del gobierno a partir de esto, de si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, o de que entremos en una lógica de trincheras en torno a, finalmente, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Se trata de hacer un análisis objetivo de que efectivamente las consecuencias, la cantidad de muertos diarios, la cantidad de contagios que tenemos en Chile en este momento dan cuenta de que las medidas no han sido efectivas. Entonces, el análisis pormenorizado de eso, cuantitativo y cualitativo, hoy yo siento que no existe, no lo han entregado, no está a la vista. Y más todavía si el subsecretario lo que nos dice es que después de haber hecho este espacio como de, no sé, como de encuentro, de discusión para lograr identificar ciertos aspectos, no puede ser conocido de manera previa, lo que nos deja es lo que decía usted, presidente. Es una situación de mucha incertidumbre en torno a, bueno, si van a hacer cambios a la forma en que han implementado el paso a paso, ¿cuáles son? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que ahí es donde está el problema de fondo, creo yo, el por qué. Entonces, presidente, nosotros también estamos muy conflictuados con esta situación, hemos recibido algunas opiniones. Yo en particular me asesoro mucho por el grupo Tegualda Montreal, que es un grupo de expertos y expertas de salud que reúne a varias personas las cuales confío muchísimo, y lo que ellos nos han planteado es que a estas alturas de la evolución de la pandemia, mantener el estado de excepción constitucional para afrontarlo incluso puede llegar a ser innecesario y poco recomendable. Y ellos hacen todo un análisis en torno a esta situación, pero claro, uno tiene finalmente en esto la contradicción de si esto va a significar poner esto mucho más en ascua de lo que estamos, o si el gobierno, en este caso el Estado, va a tener desde las otras herramientas las posibilidades desde el Estado ya lo decíamos, de la alerta sanitaria, las posibilidades de tener ciertos controles, pues no se trata de esto de volver a una normalidad absoluta, sino que de ir de manera progresiva avanzando en este proceso. Sí, presidente, solo la última pregunta que tiene que ver con el vínculo que ha tenido el gobierno con el Colegio Médico. Yo hoy día vi un mensaje público de la doctora Isquiasiche que vuelve a denunciar de que el gobierno no quiso reunirse para poder escuchar las propuestas del Colegio Médico. Entonces, me preocupa profundamente que si el Colegio Médico ha hecho propuestas muy concretas en torno a cómo tratar estos temas, el gobierno no las tenga a la vista para poder tomar una mejor decisión. Eso, presidente. Gracias, colega. Don Max Páez, subsecretario. Muchas gracias, presidente. A ver, son varias cosas, voy a intentar ser breve. Hay cosas que son políticas, de las cuales me puedo y me voy a hacer cargo. Hay algunas cosas que son jurídicas, de las cuales me puedo y me voy a hacer cargo. Y hay algunas cosas sanitarias que voy a hacer lo posible para poder, en un ámbito que, por supuesto, siendo muy responsable respecto a la forma y qué es lo que puedo no decir en materia sanitaria. Quiero partir por agradecer al doctor Álvaro Erazo, que fue ministro de Salud,
de un signo político distinto al mío por la exposición y por su llamado final, digamos. Y cito textual, dice, en el escenario de incertidumbre parece razonable seguir manteniendo el estado de excepción. Eso evidente para el Ejecutivo, teniendo toda su expertise, es muy, muy importante. Lo mismo agradecer al diputado Víctor Torres. Ignoro si también representa su bancada o no, pero en el fondo también da señales de que es importante, de que tenemos el compromiso de personas que saben de la materia y que reconocen la importancia de esto. Lo segundo, presidente, y ahí voy enlazando a la pregunta política que me hizo el diputado Juan Luis Castro, por su intermedio, esto no es una negociación de mercado persa, digamos. Aquí efectivamente la diputada Sandón fue muy clara. Nosotros efectivamente estamos conversando con todos los sectores, pero no es que haya una negociación de una medida por aquí, una medida por allá, con un partido político. Yo no tengo ninguna duda, presidente, ninguna duda, y lo quiero decir públicamente en esta sesión, de que la coalición de gobierno va a entender el día de mañana con su votación la importancia que es para los chilenos poder dar esta herramienta al Ejecutivo para poder manejar la pandemia. Yo no hablo a representación de ningún partido político, no soy vocero, tengo mi militancia conocida por todos, pero yo no tengo ninguna duda de que los partidos políticos de la coalición y también de la oposición, no estoy diciendo que va a haber unanimidad, pero no tengo ninguna duda de que el debate que mañana se va a generar en la sala a propósito del estado de excepción va a permitir exponer los argumentos por los cuales el gobierno considera necesaria esta herramienta, y que no tengo ninguna duda que esos argumentos van a ser acogidos y recibidos por parte de la coalición de gobierno, y que va a poder dar una señal para los chilenos de que tenemos que manejar la pandemia bien. Al diputado Juan Luis Castro, también presente por su intermedio, el control de la pandemia versus el plan de vacunación, una distinción interesante. Yo no quiero ser soberbio, el caso israelí que recién comenzaron da cuenta de que no hay ningún país que haya manejado esto con una receta, pero queremos ser súper justos. Nadie puede, nos puede gustar que el manejo de la pandemia siempre es perfectible, estamos en lógica de una actividad humana que por supuesto puede tener miles de aristas, de más o menos consejo, de prudencia política por sobre todo, pero las cifras que exhibe nuestro país en materia de vacunación, en materia de camas críticas, en materia de anticiparnos a la llegada de los ventiladores en su minuto, ha sido más que razonable. O sea, las ayudas que se han entregado, con todas las diferencias políticas que hemos enfrentado en los debates legislativos al respecto, nadie puede sostener en el mundo que Chile lo ha hecho de manera pésima o lo ha hecho de manera mal. Todo lo podemos hacer mejor en todos los ámbitos de la vida, por cierto, y todos hemos aprendido de esta pandemia, pero las cifras están a la vista. El esquema de vacunación, las entregas de ayuda, los montos de las ayudas, la forma en que se ha detenido la curva de mortalidad en adultos mayores, producto de la vacunación, en fin, yo ese dato no lo tengo a la vista, lo podrá explicar el ministro de Salud mañana, lo va a explicar el ministro de Salud mañana, pero creemos que el manejo de la pandemia ha sido un manejo sumamente responsable y acorde a los desafíos que tiene un país como el nuestro. Las medidas van a ser informadas a la diputada Cariola. Nosotros ya informamos la vez que prorrogamos el estado de excepción todas las medidas, eso está a disposición, ¿cierto?, en todos los archivos legislativos, de todas las medidas que por obligación constitucional el Ejecutivo tiene que hacer llegar para poder prorrogar el estado de excepción con acuerdo del Congreso. Y por lo tanto, nosotros cuando ingresemos, y ahí diputada Cariola, como entiendo usted, precisó que no había llegado al principio de mi intervención, nosotros tenemos la obligación constitucional de hacer llegar al Congreso, a ambas cámaras, todas las medidas que hemos llevado adelante como Ejecutivo para poder defender lo que se ha hecho en materia de estado de excepción. Así que esa información usted la va a poder tener, al igual que todo el Congreso, en el transcurso de las próximas horas que va a ingresar este decreto para conocimiento del Congreso. Siguiente pregunta. No voy a hacer yo, y aquí al diputado, a usted, presidente, no estoy mandatado para poder en esta sesión, con la buena voluntad que hicimos como Sexpress de concurrir, yo no estoy mandatado ni estoy en condiciones de poder yo advertirle en esta sesión cuáles van a ser las medidas que se van a cambiar, pero no tenga ninguna duda que a la luz de la experiencia del fin de semana, de los constantes aportes de la comunidad científica, van a haber modificaciones del plan paso a paso, eso no hay ninguna duda. Decir lo contrario sería faltar a la verdad. Van a haber flexibilizaciones, van a haber nuevas formas de comprender dentro de la lógica del paso a paso. Eso va a ser así y va a ser anunciado por las autoridades, y yo le pediría paciencia para que el día de mañana los ministros respectivos, que tienen autoridad
mucho más alta que la mía, puedan dar a conocer los argumentos en la sala. Y en eso nosotros, no tenga ninguna duda que la Cámara de Diputados va a tener a la vista todos los argumentos necesarios para poder tomar una buena decisión, que no tengo ninguna duda va a ser el respaldar esta medida con buenos argumentos y con buenos compromisos del gobierno. Y para ir terminando, al diputado Celis, efectivamente, a ver, el Código Sanitario tiene la herramienta de la alerta sanitaria, que es una herramienta que se consagra en el artículo 36 del Código Sanitario, que efectivamente permite hacer algunas cosas. Eso es efectivo. De hecho, la alerta sanitaria, que con fecha 5 de febrero del 2020 se dictó, el decreto número 4 del Ministerio de Salud, que decretó la alerta sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote del nuevo coronavirus. Ahí hubo varias medidas. En virtud de la alerta sanitaria, ¿qué se puede hacer o qué se ha hecho? Por ejemplo, disponer las medidas necesarias para evitar aglomeraciones. El tema del aforo, sí, es algo que se puede hacer por medidas sanitarias. El disponer de aislamiento de las personas, no de un grupo de personas, pero de las personas que estén infectadas bajo el COVID-19 o bajo la sospecha de estar infectadas. Este concepto del contacto estrecho, que nosotros ya asumimos, ¿cierto? Y hemos ido conociendo, sí se puede hacer, ¿cierto? El denegar entrada a ciudadanos extranjeros determinados por el contacto del virus o suspender las clases. Eso se puede hacer por alerta sanitaria. Sin embargo, una restricción medular al ejercicio de reunión y locomoción para gran parte de la población no se puede hacer sino el estado de excepción constitucional. Y es por eso que cuando han habido incendios, cuando han habido terremotos, cuando ha habido el caso del octubre de 2018, incluso en este caso, para poder recurrir a grandes zonas para restringir y poder fiscalizar a nivel comunal, provincial, regional o nacional las libertades de restricción y locomoción, y eso significa cuarentenas, eso significa toque de queda independiente del formato, horas, etcétera, y por lo tanto pasar a la defensa, a un encargado de la defensa nacional, un territorio determinado, una región, eso no se puede hacer sin estado de excepción. Además, el plan paso a paso, con todos aquellos elementos y la integración público-privada de las camas. La alerta sanitaria no permite afectar el derecho de propiedad. Por lo tanto, si nosotros no tenemos el estado de excepción constitucional, nosotros, como país me refiero, hay una tesis jurídica que es razonable defender de que sin este estado de excepción es difícil poder lograr la integración de camas público-privadas para poder acceder a la cobertura que se requiere a nivel de camas críticas. Eso en virtud de la restricción del derecho a propiedad, que la alerta sanitaria no lo permite hacer. Creo, presidente, que con esto he podido dar respuesta en general. Si me faltó algo, yo le pido disculpas, pero las preguntas políticas me interesan. Bueno, y las otras leyes, perdón, yo no tengo acá el catálogo, pero esto también se discutió y de hecho generó más de alguna polémica porque se dio a entender de muy mala fe por algunos sectores que nosotros estamos recurriendo a algún tipo de chantaje, porque decir que ciertos determinados beneficios se van a acabar. Yo no vengo en ese ánimo, no tengo listado de las leyes, pero todos los parlamentarios conocen que han habido muchas leyes, mociones parlamentarias, iniciativas del Ejecutivo que están en el marco están en el marco del estado de excepción constitucional. Por de pronto, por ejemplo, nosotros hace poco tiempo aprobamos el postnatal de emergencia, que tiene que estar sin perjuicio que se aseguró por 3 meses, tiene que estar solicitado durante la vigencia del estado de excepción constitucional. El funcionamiento del Congreso a nivel telemático, ¿cierto? Sin sacar el estado de excepción, tienen que volver todos los parlamentarios, evidentemente con todo lo que eso significa, con parlamentarios que están objetivamente en situaciones de riesgo, y así muchas otras cosas se tendrían que empezar a volver. Pero el catálogo está, lo podemos hacer llegar, seguramente, diputado Celis, por su intermedio, presidente, lo podemos tener a la mano mañana, ¿cierto? Y eso ha circulado. Son muchas las leyes y los beneficios, los cuales evidentemente no es de interés del gobierno que se acaben, pero que están asociados efectivamente al estado de excepción constitucional. Hay algunas leyes que están asociadas a la alerta sanitaria. Eso es, presidente, en resumen. Creo haberme hecho cargo de todo. Yo le agradezco mucho el buen tono del debate, la instancia, la preocupación. Yo sé que el ánimo de la oposición y del oficialismo es contribuir y esto mejorarlo, porque en el fondo lo que queremos es desde luego mejorar el control de la pandemia y el plan de vacunación. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera decir una cosa, luego le doy la palabra a la diputada Sandón. Yo recuerdo perfectamente cómo fue la discusión de la primera prolongación del estado de excepción, y en mi opinión fueron muy pobres los argumentos sanitarios. La presentación del ministro
París duró cerca de 5 minutos. La presentación la hizo el entonces subsecretario, no recuerdo, Max Osa, quien llevó esa locución, fundándola más bien desde el punto de vista jurídico, de entendiendo esta discusión que estamos teniendo, algo similar, pero que no entregaba antecedentes suficientes desde el punto de vista científico y sanitario. Cuando se dice van a haber modificaciones al plan paso a paso, sería faltar a la verdad decir lo contrario. En mi opinión también sería faltar a la verdad si es que hay decisiones que tienen tomadas y no las comunican mañana. Si es que hay modificaciones en relación al toque de queda, porque acá de lo que estamos hablando es de una balanza compleja en relación a libertades civiles, restricción a la libertad y cómo cuidamos a la población. Y no hay bala de plata, nadie podría decir esto se tiene que hacer así o asá y usted no. Y creo que el Parlamento entiende la complejidad de esa votación. Tanto así que no hay ningún partido hoy día que haya dicho así de manera tajante cuál va a ser su votación el día de mañana. Pero lo que en esta comisión, y por eso es que solicitamos esta sesión, lo que queremos instar es a que mañana el gobierno pueda hacer una presentación con el foco en lo sanitario. Porque perfectamente, y lo que va a aparecer en el documento que ustedes van a ingresar ahora, son, se lo digo al tiro, son todos los proyectos de ley que se han ingresado y que tienen como introducción en contexto de calamidad pública, de estado de excepción. Se van a decir cuáles se han implementado, probablemente el gasto, el alcance y que tienen que mantenerse. Pero la atención está en el asunto de la salud mental, de las libertades civiles y de movilidad, y en eso yo de verdad les pido muy respetuosamente que no hagan eso mañana de nuevo. Porque si no es una votación a ciegas. Es una votación a ciegas donde cada uno puede fundar su voto en función de no tener la información. Y creo que es mucho más transparente con la ciudadanía en este país, que nos exige más que podamos votar en función de la información disponible. Se lo digo muy sentidamente, subsecretario. Diputado Sandón había pedido la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. En esa misma línea, yo creo que sería muy patético que nos centráramos en el tema de la cantidad de leyes que están relacionadas con esta excepción, porque también se podría interpretar que se está usando para un lado o para el otro. Imagínense que nosotros van a ver la gente que no quieren seguir, no quieren volver al Congreso. Esto es flojo. Hay que tener cuidado cuando estamos hablando de estas cosas. Ahora, el postnatal quedó clarísimo que parte en este periodo de estado de excepción y se va a prorrogar 3 meses, exista o no exista. Entonces, tenemos que hacer bien la diferencia entre lo que tiene relación con lo sanitario, porque lo telemático es relacionado con lo sanitario, versus las cosas que son de estado de excepción. Nos va a jugar en contra para un lado o para el otro. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y no hay que abusar de esto porque efectivamente lo que estamos hablando eso es de otra materia. Es de otra materia. Uno va a tener que sacrificar ciertas cosas, va a tener que sacrificar tal vez libertades individuales y tal vez va a tener que sacrificar algunas leyes. Pero porque el tema principal es otro, es un tema mucho más profundo, grande y sanitario. Entonces, ojalá no nos centremos en eso, pero al menos yo creo que el postnatal al menos está cubierto. Y ojo, imagínense lo que va a decir la gente si nosotros se vende como que nosotros estuviéramos continuando el estado de excepción para no querer volver a trabajar presencialmente en la Cámara. Se va a ver pésimo. Y además eso no tiene nada que ver. Así que tengan mucho cuidado con que ni un lado ni el otro se agarre de esto, que yo creo que no corresponde. Porque todas estas leyes se pueden volver a adecuar, no pasa nada. Con la misma rapidez que las tramitamos, las podemos volver a tramitar con otro prisma, con otra mirada, y se cambia, no sé, el estado de excepción por la alerta sanitaria. Exactamente. Colegas, subsecretario, ejecutivo, Cristian, Ana María, les agradecemos la presencia. El doctor Erazo faltó que... disculpe. El doctor Erazo iba a contestar algunas Doctor, a ver quién es el doctor. Ya. Sí, doctor Erazo. Hola. Que estaba ahí tan expectante, no lo Sí, veo. estaba escuchando atentamente. Una pregunta específica me hizo el diputado y revisando las cifras, y también comentó el diputado Castro, los dos diputados Castros,
Las cifras, claro, son un poco mejor en términos de muerte promedio semanales de este año en comparación al año pasado. Tenemos un promedio de 121 fallecidos promedio semanal. El año pasado teníamos 131, 140, 150. Y solo comentarles que si uno analiza, presidente, las cifras por millón de habitantes de fallecidos, el año pasado nosotros llegamos a ocupar el dramático 9º lugar en el mundo de cantidad de muertos por millón de habitantes. Eso nunca se dice mucho. Yo creo que es bueno que lo digamos, independiente de quién está en el gobierno, porque nosotros vivimos situaciones muy, muy dramáticas el año pasado, y bueno, seguimos viviéndola, no se trata de andar contando muertes para decir que es dramático, pero y hoy día estamos en el lugar 26, ¿ya? Por supuesto están los tiempos de la expansión del virus y todo lo que ya conocemos, pero yo quiero hacer un solo llamado, porque de alguna manera he sido aludido, no directamente, pero indirectamente. Yo creo que mañana el gobierno tiene que, a propósito del plan paso a paso, ponderar también el hecho, nosotros como Consejo Técnico no hemos sido consultados de lo que se va a anunciar mañana, ¿ya? Algunos de los miembros del Consejo participaron en la reunión que mencionaba el subsecretario. Todos quedaron con una sensación favorable de los que ahí participaron, pero yo creo que, y no quiero dramatizar, pero creo que estamos viviendo una situación extremadamente delicada. El número de casos ha disminuido muy importantemente estos últimos días, pero yo creo que la situación de alerta y de gravedad de América Latina a propósito de las variantes, lo que estamos observando a nivel mundial, y esta idea de que mañana el gobierno tiene que dar el plan paso a paso sin haber generado las consultas, entre otros, por supuesto, por la Comisión de Salud, y generar un espacio de diálogo distinto, yo creo que es inconducente. Mi recomendación, yo entiendo que mañana tienen que votar esta condición y prórroga, pero respecto al plan paso a paso no me parece oportuno que mañana sea anunciado. No me van a hacer caso, sin lugar a duda, pero me quería solo referir a aquello. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Álvaro Erazo. Bueno, ahora sí, habiéndose cumplido el orden del objeto de esta sesión, agradeciéndoles, esta se levanta. Muchas gracias.